Comienzo a grabar. Bien, entonces, buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva lección de verdad y certeza. Eh, no tengo ahora muy claro cuándo tenemos, cuál es la fecha de la prueba a todo esto, pero creo que es unas 2 semanas más, ¿no? El viernes 16, o sea, el viernes de la otra semana, ¿cierto? Jueves de la próxima semana tiene que ser entonces. El jueves, sí, el jueves, perdón. Jueves de la próxima semana, ya, ok, eso es un tema importante entonces, porque la idea entonces que voy a tener una ayudantía pronto. Bueno, eh, lo que estábamos conversando la semana pasada tiene que ver con el contraste o la distinción entre concepciones o teorías realistas y antirrealistas en distintos dominios. Y lo que estábamos conversando era que esta distinción es una distinción que tiene, en primer lugar, un carácter ontológico o metafísico. Esto es un carácter que tiene que ver con la naturaleza de las validades de las cuales estamos tratando. ¿Bien? La idea es si esas validades o esas entidades, esas cosas que son validades que se dan, son como son, con independencia de nuestro conocimiento, nuestras creencias, nuestros estados mentales, o no. Cuando se dan con independencia de nuestros estados mentales, eh, ya sea el hecho de que tengamos cierta evidencia o como quiera que sea, entonces estamos en presencia de una concepción realista acerca de esas entidades. Y cuando no es así, cuando la existencia, al darse de los hechos en cuestión, está de alguna manera constituido, conformado por algo que tiene que ver con nuestros estados epistémicos, que pueden ser los estados epistemológicos, el tipo de estado que tenga un sujeto, o pueden ser estados cognitivos, estados mentales de una pluralidad de sujetos. Creo que yo les puse el ejemplo típico del dinero. Entonces el dinero, que ahorita vemos por la inflación, el dinero adquiere el valor que tiene debido a estados mentales colectivos, de muchos sujetos, que tienen además expectativas y creencias sobre los estados mentales de los otros sujetos que forman el sistema, bien, etcétera. Entonces, es claro que hay cierto tipo de validades que su existencia está constituida por nuestros estados mentales. El caso del dinero es un caso relativamente notorio. Eh, o piensen ustedes, no sé, digamos, qué sé yo, el valor que tienen ciertos instrumentos financieros en la bolsa. Bueno, en muchos casos, eh, eso tiene que ver con expectativas y cosas así, que son estados subjetivos. Lo que los hace también súper lábiles, digamos, porque cambian esos estados subjetivos por algún motivo y la cuestión puede quedar la escoba, ¿no? Bueno, entonces estábamos hablando sobre eso y cómo esa distinción, que tiene en primer lugar un carácter ontológico, se ve reflejada en una distinción acerca de la verdad de las proposiciones que enuncian esos hechos. Si se da un hecho, el hecho de que, qué sé yo, es martes, podemos considerar la proposición que dice o que enuncia que es martes. ¿Recuerdan que hablamos sobre eso? Lo que recibe el valor de verdad son las proposiciones, ¿no es cierto? Derivativamente, creencia, actos de habla, en fin, cosas así, pero en principio son las proposiciones. Entonces, las proposiciones que enuncian esos hechos son verdaderas o falsas de acuerdo a la concepción ontológica que tengamos respecto de esos hechos. Entonces, hay una conexión entre ontología y teoría de la verdad en este punto. No, no es que esta sea una relación, por eso sí, biunívoca, ¿no? No toda distinción ontológica se ve reflejada en una distinción acerca de la noción de verdad, pero por lo menos en este punto sí hay una correlación. Si uno tiene una concepción realista sobre un dominio de entidades, la verdad o la falsedad de las proposiciones que enuncian el darse o no de sus hechos va a ser también realista.
Al revés, si uno tiene una concepción antirrealista de la verdad de ciertas proposiciones, entonces la verdad o la falsedad de las proposiciones que enuncian el darse de esos hechos va a ser una verdad entendida según los parámetros, los estándares de un antirrealista. Si yo les comenté que lo que vamos a hacer una vez que introduzcamos esta distinción bueno, y sus conexiones sistemáticas es estar viendo teorías específicas de la verdad, que incluye todas las teorías tradicionales, más algunas que no son tan, en fin, ustedes no van a encontrar en el capítulo de Susan Hack, por ejemplo, eh, pero que tienen que ver con esta distinción central. Entonces vamos a ver distintas teorías antirrealistas de la verdad, entre ellas el relativismo, las teorías coherentistas, las teorías de la verdad como verificación, las teorías que suponen que la verdad es algún tipo de verificación o aceptabilidad racional idealizada, ¿sí? Y vamos a ver teorías realistas de la verdad, teoría de la correspondencia, la teoría de la identidad, en fin, y básicamente esa, porque no que, tampoco es que haya demasiadas teorías realistas de la verdad. Pero ustedes pueden ver entonces que la distinción de teorías realistas y antirrealistas sobre la naturaleza de las cosas se ve conectada con una cierta concepción acerca de la verdad de proposiciones que enuncian el darse o no de esos hechos. ¿Por qué razón se da esa conexión? Bueno, recuerden ustedes el principio de equivalencia, que para la verdad vale que P es verdadero si solo si P. Entonces, lo que quiera que sea que aquello en lo cual consiste el ser de lo que enunciamos cuando decimos P, qué sé yo, Misifus es un gato, sí, solo sí, es verdad que Misifus es un gato. Entonces la idea es, mira, lo que quiera que sea que determina que Misifus sea un gato, lo que quiera que sea que determina los hechos biológicos acerca de qué es lo que hace que algo, como el gato Misifus sea un gato, es también algo que se ve reflejado en lo que quiera que sea que hace que la proposición Misifus es un gato sea verdadera. Entonces, debido al principio de equivalencia tenemos esta conexión sistemática entre verdad y ontología. Y lo que, bueno, hablamos de esto el jueves pasado, pero lo que yo quería hacer hoy día era avanzar en estas conexiones sistemáticas y mostrarles cómo, entonces, esta concepción de la verdad y esta concepción de ontológica de fondo, después tienen su correspondencia en, uy, se me pierde el cursor, ahí está, tiene su correspondencia en una concepción del significado y una concepción de la lógica. Yo me imagino, a lo mejor no es así, pero supongo que a ustedes lo que va a resultar más llamativo de esto es esto de que las leyes de la lógica, digamos, se ven metidas en este conjunto de conexiones sistemáticas. Entonces, que hay una incidencia de esas cuestiones metafísicas en temas acerca de cuál sea la lógica válida acerca de ciertas proposiciones. Si ustedes han tenido un curso de introducción al álgebra, creo que ese es el curso que tienen, ¿no? Yo me imagino que tienen, en fin, lógica. Por lo menos yo tuve el colegio, ¿no? O sea, en el colegio teníamos cursos nos explicaban cosas de lógica proposicional, por lo menos, pero teníamos alguna introducción. Así que yo creo que esto a ustedes les va a resultar familiar. Pero entonces, primero que nada, ¿qué es lo que tiene que ver con el significado? Entonces, la cuestión del significado es la cuestión acerca de, por supuesto, qué significan ciertas expresiones, ¿no? Esto es un tema que, como ustedes comprenderán, es un tema que interesa a la lingüística, que es un tipo de disciplina empírica, que se cultiva, digamos, como una ciencia social más, ¿no? Eh, y, y que tiene un componente histórico, pero también es una cuestión altamente discutida en filosofía del lenguaje, o sea, en la reflexión filosófica acerca de la naturaleza
de esas entidades que también son estudiadas por los lingüistas que, en fin, estudian, no sé, digamos, ¿no? La evolución del indoeuropeo, las lenguas germánicas, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de indagaciones se ven también cruzadas con esta reflexión filosófica, diciendo qué es en general el significado de una expresión. Cuando nosotros decimos cosas, o sea, proferimos conjuntos de ruidos, que es lo que hacemos los seres humanos, y que son aptos para comunicar un contenido a otras personas, ¿qué es lo que determina? ¿Por qué razón es que esas secuencias de ruido tienen estoy siendo capaz de transmitir algo, ¿no? Ese es un tema, una cuestión, como digo, filosófica, que se viene discutiendo por lo menos desde tiempos de Platón. Platón tiene un diálogo dedicado a esta cuestión, que es el Critón. Entonces, eh, eh, respecto de la cuestión sobre qué sea el significado, o sea, en qué consiste el significado de ciertas expresiones que nosotros usamos en algún momento, el que uno tenga una concepción realista o antirrealista, y ustedes pueden ver, digamos, que es realista o antirrealista respecto de las entidades de las cuales estamos hablando, de la verdad de las proposiciones que estamos usando para enunciarlas, y también, y aquí viene la comparación, respecto del significado de las palabras que nosotros usamos para enunciar esas proposiciones. Ahora, ¿cuál es el punto central? ¿No? Que una manera que ha sido propuesta para entender qué es lo que es el significado de las expresiones de un lenguaje es entenderlas como sus condiciones de verdad. ¿Okay? Pero, ¿qué tiene que, qué es lo que se quiere decir con eso? ¿Qué significa, o por decirlo así, cuál es finalmente el significado de una expresión como, ocupo comillas, ¿sí? Mi sifuso es un gato? Bueno, su significado son sus condiciones de verdad. Son las condiciones bajo las cuales lo que se expresa mediante estas palabras sería verdadero o, al contrario, sería falso. Esas son sus condiciones de verdad. Ahora, ustedes pueden darse cuenta entonces por qué se da la conexión con las concepciones realistas o antirrealistas. Porque la verdad es determinante para el significado. Si el significado de una oración, como abro comillas, pues estoy hablando del significado, de acuerdo a las palabras, ¿no? Mi sifuso es un gato, tiene que ver con las condiciones en las que lo que es proferido por un hablante cuando dice mi sifuso es un gato es verdadero o es falso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que una teoría realista o antirrealista de la verdad incide en una teoría realista o antirrealista del significado. ¿De acuerdo? O sea, la idea es más o menos la siguiente, que aunque un realista y un antirrealista puedan estar diciendo las mismas palabras, incluso del mismo lenguaje, pueden estar enunciando cosas diferentes debido a que tienen distintas concepciones acerca de la verdad. Claro, en los casos ordinarios, esa diferencia no se hace notoria. No es una diferencia relevante, porque, por ejemplo, si alguien está diciendo, mira, no sé, hay una mesa en la habitación, tanto el realista como el antirrealista no te van a tener ningún problema en asentir a eso. Es decir, sí, en efecto, hay una mesa en la habitación. El realista lo que quiere decir con eso es que es verdad que hay una mesa en la habitación. O sea, hay un hecho en el mundo de algo que efectivamente es una mesa, que se encuentra localizado dentro de un espacio que está delimitado en una habitación. ¿Okay? El antirrealista, en cambio, o sea, a quien piensa que la realidad de esas cosas está constituido por nuestros estados mentales, la verdad de la proposición hay una mesa en esta habitación, está constituida por la evidencia que nosotros tengamos de que hay una mesa en la habitación,
también va a estar de acuerdo, porque, bueno, él puede percibir, por ejemplo, perceptivamente, puede constatar perceptivamente que hay una silla en la habitación. Entonces, para él, no tiene ningún problema, digamos, asentir también a ese enunciado. No sé, para este tipo de casos no hay grandes diferencias entre realista y antirrealista, ¿no? Pero hay casos donde sí se va a manifestar la diferencia. Ahora, se ha denominado, o sea, cuando se habla de estas teorías realistas del significado, algunos autores hablan de teorías de condiciones de verdad. En inglés es Truth Conditional Semantics. Cosa que es confundente porque, claro, pareciera entonces que el realista es el que entiende la verdad como, o sea, el significado como condiciones de verdad. Pero no es una cosa exclusiva del realista, ¿de acuerdo? Eh, y cuando se habla de una teoría antirrealista de la verdad, algunos filósofos, necesito que esto es una cosa que ustedes pueden encontrar cierta variación, hablan de una semántica de condiciones de aseveración. En inglés, assertibility conditions. ¿Bien? Entonces, ustedes van a encontrar que algunas veces se coloca el contraste de esta manera, ¿no? Entonces, un truth conditional semantics, semántica de condiciones de verdad, y una assertibility condition semantics, una semántica de condiciones de aseverabilidad. Ahora, ¿por qué razón en las teorías antirrealistas se habla más bien de condiciones de aseverabilidad más que condiciones de verdad? Por la siguiente razón, que la idea es pensar en el significado de una expresión. Cuando digo expresión, ustedes dicen, si fuese un gato, no, hay una silla en la habitación, no, este día, lo que sea. El significado de esa expresión está constituido por las condiciones en las que es correcto para un hablante decir esa oración. Cosa que he dicho de entrada, diciendo, bueno, parece súper razonable, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué razón esto tiene conexión con el antirrealismo? Porque las condiciones en las que para un sujeto es correcto enunciar algo son circunstancias en las que uno tiene evidencia para proferir, para enunciar, para decir algo y transmitirlo a otras personas que puedan asumir que eso es un hecho, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, no sé, digo, es martes, eh, bueno, no como un ejemplo filosófico, siendo estimados alumnos, les pido por favor que tengan ustedes en cuenta que hoy es martes. Bueno, ustedes lo que suponen que si yo estoy diciendo hoy es martes, sin ninguna cualificación, yo tengo conocimiento de que hoy es martes, ¿no? O sea, la idea es una... Francisca Marino pregunta, no entendí la semántica de condición. Bueno, eso es lo que voy a explicar ahora, estoy explicando ahora, Francisca. Entonces, la idea es la siguiente: ¿cuáles son las condiciones que hacen correcto que un hablante asevere algo, o sea, anuncie algo, diga algo, como mi Cifus es un gato, es de día, Chile perdió con Brasil, Chile empató con Ecuador, Chile va a perder, en fin, no quiero decir más. Eh, eh, son circunstancias en donde el hablante que está usando esas oraciones para anunciar algo, tiene conocimiento, por lo menos tiene creencias bien justificadas, suficientemente bien justificadas acerca de lo que está anunciando. Si, por ejemplo, ¿no? Pensemos que alguno de ustedes hoy día, no sé, jugó el loto, ¿ya? Compró un boleto de loto porque, en fin, quería hacerse millonario. Y por pura casualidad, supongamos que, no sé, que el sorteo es el fin de semana, se va a ganar el loto. Y yo les digo a esa persona que ha comprado el boleto de loto, fulanito, vas a ganar el loto. Y no tengo ninguna, no tengo ninguna evidencia de eso, simplemente le digo así, vas a ganar el loto. Y efectivamente ganó el loto. Bueno, es que ese acto por el cual yo le dije, vas a ganar el loto, hice la predicción de que va a ganar el loto, le diciendo si yo expreso un buen deseo, digamos, ojalá que ganes el loto. O sea,
simplemente yo lo aseveré, digamos, como un hecho, pues no fue un acto incorrecto. Yo no tenía evidencia de eso. Es una norma, por supuesto una norma que no está escrita, digamos, en ninguna parte, pero es una norma que nosotros sin decirlo, tácitamente asumimos cuando nosotros estamos comunicándonos con otros sujetos racionales. Esa norma es que uno, cuando dice que P, uno sabe que P, o tiene evidencia suficiente como para, entre comillas, asumir la responsabilidad frente al otro hablante de que P es el caso y de que esa persona, por tanto, por eso sí estamos dando nosotros nuestra garantía personal, diciendo, mira, asume que P es un hecho. Entonces, cuando uno no tiene evidencia suficiente para darle esa garantía, uno está cometiendo un acto incorrecto, digamos. Es una cosa parecida a si uno dice, yo les prometo que yo les voy a pagar a cada uno de ustedes 1.000.000 de pesos, y no tengo ni un peso, digo, no tengo nada. Digo. Bueno, eso es incorrecto, digamos. Estoy dando una garantía, estoy asumiendo una obligación que no tengo cómo cumplir. ¿No? Bueno, eso en muchos casos es una estafa, digo, es delito. ¿Bien? Francisca, claro, Francisca, efectivamente, el realista también, cuando estamos pensando en qué tipo de reglas son las que determinan que un acto de aseveración sea correcto, eso también vale para el realista. ¿No? Eh, Ahora, ¿cuál es el punto aquí de diferencia? Que para el realista, efectivamente, valen esas mismas normas, pero no son constitutivas del significado. ¿Cierto? El significado de la expresión son sus condiciones de verdad, lo cual no tiene que ver con sus condiciones, las condiciones bajo las cuales nosotros sabemos que lo que se enuncia es el caso. Cuando en cambio pensamos en condiciones de aseverabilidad, estamos pensando en las condiciones en las que a un hablante le consta, tiene evidencia, tiene elementos para tener verificado lo que se está anunciando. ¿De acuerdo? O sea, tiene que ver con un componente epistémico cuando estamos hablando de condiciones de aseveración. Entonces, para el antirrealista, el significado de la expresión no son simplemente el hecho de que sea verdadero o falso independientemente de nuestro... No, no, es el hecho de que yo tenga evidencia de que lo que se enuncia es el caso. O al mismo tiempo tenga evidencia de que lo que se enuncia no es el caso. ¿Bien? Por eso que hay una conexión entre una concepción antirrealista de la realidad y de la verdad y pensar en el significado en términos de condiciones de aseveración, no en condiciones de verdad. ¿No? O a veces se expresa de esa manera, ¿no? Que el significado para los antirrealistas son las condiciones de uso de las expresiones del lenguaje. ¿Por qué condiciones de uso? Porque son las condiciones en donde un hablante va a usar correctamente esa expresión. ¿Y cuándo lo va a usar correctamente? Bueno, por lo menos cuando tiene evidencia suficiente para hacerse cargo y decir lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, no es que lo que, no tiene que ver con las condiciones bajo las cuales lo que está diciendo es o no es, sino que tiene que ver con las condiciones bajo las cuales al hablante le consta lo que está anunciando. Pienso un poquito que estoy mirando el chat. Ya, entonces una pregunta muy buena de Francisca Marino, que dice, ¿qué pasa con el significado de la ocasión cuando no hay evidencia? Excelente pregunta, Francisco. Muy excelente pregunta. ¿Por qué? Porque es el punto donde se genera la división. O sea, cuando estamos en presencia de cosas que podemos constatar, por decirlo así, con cierta facilidad, no hay ninguna diferencia aparente entre el realista y el antirrealista. Por ejemplo, digo, hay una mesa en la habitación. El realista decir, sí, claro. El antirrealista decir, sí, por supuesto. Y si no hay una mesa en la habitación, que es algo que uno puede inspeccionar, digamos, visualmente, etcétera. El realista va a decir, no, no hay una mesa en la habitación. Y el antirrealista va a decir, tampoco, por supuesto, no hay una mesa en la habitación. O sea, tú no tienes cómo discriminar una cosa y la otra. Las diferencias comienzan a aparecer cuando nos encontramos con casos de enunciados acerca de cosas respecto de las cuales no tenemos cómo enterarnos si lo que dice el enunciado es el caso o no es el caso. Ahí es donde tenemos diferencias sustantivas.
¿Por qué? Porque en esos casos, si no tenemos evidencia acerca de lo que dice ese enunciado, y el antidualista, ¿qué es lo que va a sostener? Bueno, que no es verdadero y tampoco falso. No tiene valor de verdad. ¿Qué va a decir el balista? El balista va a decir, no, viejo, o bien es verdadero o bien es falso. Lo que pasa es que no sabemos cuál es, pero es verdadero o falso. ¿Okay? Entonces, voy a colocarle un par de ejemplos para que ustedes vayan viendo esta distinción. Piensen ustedes el enunciado que dice que el universo completo se duplica en tamaño uniformemente cada 5 minutos. ¿Ya? O sea que todo el universo, todo el universo, cada 5 minutos se duplica en tamaño. ¿Ya? Lo que medía 1 metro, medía 2 metros, etc. ¿No? Ahora, la cosa es que, como lo hace de manera uniforme, claro, si yo me duplicase en tamaño cada 5 minutos, lo notaría inmediatamente respecto a las otras cosas que no se duplican en tamaño, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría chico, pero si todas las cosas se duplican en tamaño uniformemente cada 5 minutos, no tenemos cómo detectar que es el tamaño, ¿no? Porque como, en fin, todas las cosas pasan a tener el doble tamaño, pero la única manera que uno puede determinar que algo ha tenido una variación en tamaño es comparándola con otras cosas que han mantenido su tamaño de manera constante, pero como no es así, no tenemos cómo saber una cosa de ese estilo. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la concepción realista respecto de esto? Siendo, mira, o bien todas las cosas se han duplicado de tamaño, se duplican de tamaño cada 5 minutos, o bien no. O lo uno o lo otro. La proposición que estamos enunciando es una proposición que tiene un valor de verdad definido. Es determinadamente verdadera o falsa, de acuerdo a si efectivamente el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos o no. Ahora, por supuesto, dado el tipo de hipótesis que estamos considerando, no tenemos idea si pasa una cosa así, ¿verdad? O sea, sería en realidad bien estrambótico que pasara una cosa así, pero no tenemos evidencia de que no sea el caso que suceda una cosa así, ¿verdad? No sabemos nomás, ¿bien? Muy distinta es la posición que adopta el antievalista, porque el antievalista va a decir, bueno, ¿cuál es el significado de la oración, el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos? Bueno, tiene que consistir en el conjunto de condiciones, de circunstancias, en donde nosotros estaríamos legitimados para aseverar que el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos. Y esas circunstancias son circunstancias en donde a nosotros nos debería constar de alguna manera que el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos. ¿Cuáles son esas circunstancias? No existen. Entonces no hay significado. O sea, la idea del antidualista es decirle, nonsense, eso no tiene sentido. O no tiene sentido o no tiene valor de verdad, pero es una hipótesis sin sentido, una hipótesis espuria que no vale la pena considerar. O sea, vean ustedes la diferencia, ¿no? Para el realista, la hipótesis tiene sentido, perfectamente claro. El problema es un problema epistemológico, que nosotros no tenemos medios para llegar a, por decirlo así, saber qué es verdadero o falso. Pero es un problema nuestro. ¿Bien? Para el antidualista no. Si no hay ninguna manera de llegar a saber si lo que está siendo anunciado es verdadero, o sea, que es el caso, o determinar que lo que se anuncia no es el caso, entonces el enunciado no tiene sentido. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el significado está constituido por las condiciones que hacen que uno esté legitimado en asimilarlo, otras cosas que tienen que ver con la evidencia que tengamos para ese enunciado. ¿Verdad? Entonces, para el antivalista, es que no tiene sentido preguntarse sobre esto. Para el valista, en cambio, bueno, quizá, pues así, es una hipótesis perfectamente inteligible y una de esas las cosas son así efectivamente, pero claro, nosotros no tenemos cómo saberlo, lo cual es un problema epistemológico nuestro, pero no es un problema que haga ininteligible la hipótesis que estamos considerando. Ahora, después que le he contado esto, ustedes hagan inmediatamente el cruce con Descartes. ¿Ya? O sea,
¿Qué es lo que veíamos ustedes en Descartes? Pone que tenía una hipótesis escéptica, diciendo, bueno, tal vez hay un genio maligno que en fin, goza en engañarnos y en hacer generarse en nuestra mente una serie de apariencias ilusorias que nos hacen creer que cuando en realidad no pasa nada. ¿Cierto? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con una hipótesis de ese estilo? Bueno, el falista va a decir, diantre, sí, en realidad podríamos estar siendo engañados por un genio maligno, digamos, ¿no? Y si estuviésemos siendo engañados por un genio maligno, no tendríamos cómo saber que estamos siendo engañados por un genio maligno. Recorcholis. En fin, ¿cuál es la actitud del antirrealista? Diciendo, a ver, lo que estoy diciendo cuando digo estoy siendo engañado por un genio maligno, tiene por significado las condiciones en las que yo podría tener evidencia o justificación de que estoy siendo engañado por un genio maligno. Ese es el significado de lo que yo estoy diciendo cuando profiro esas palabras. Pero no hay tales circunstancias. Entonces la hipótesis no tiene sentido. Entonces, ¿ven ustedes la diferencia? ¿Se acuerdan que yo les comenté diciendo una de las motivaciones para una posición antirrealista es el problema escéptico? ¿Se acuerdan que les dije eso? Bueno, okay. Se piensan ustedes ahora, ¿cuál es la actitud que tiene el escéptico? Diciendo, no tiene sentido. Entonces, por decirlo así, no es que el, el realista, por decirlo así, es como que frente al problema escéptico decir, bueno, en fin, es un problema que tenemos que enfrentar de alguna manera, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo es que tenemos un acceso confiable al mundo? Y bla, bla, bla. Porque, bueno, el mundo es independiente de mí, entonces una de esas podría estar equivocado, digamos, ¿no? Si el mundo es independiente de mí, entonces no puedo suponer que lo que yo supongo que es el mundo corresponda a lo que efectivamente es el mundo. El mundo podría ser diferente de como yo creo que es. Vean la cual es la actitud del antirrealista, diciendo, no, pues viejo, porque la realidad de la cual estamos hablando está constituida por nuestro estado epistémico. Una hipótesis de algo que trascienda lo que nos ha dado la evidencia, sencillamente no tiene sentido. Entonces la respuesta que le dice algo así como al cartesiano es, miran, las palabras que tú estás prefiriendo, aunque claro, son palabras que parecen estar enunciando algo en idioma español, pero realmente no tienen significado. No alcanzan para estar profiriendo algo que resulte una hipótesis inteligible. Ya, entonces veo que tiene Martín. Adelante. Profe, entonces, por ejemplo, eso de que muchas personas, o prácticamente todas las personas, hace 500 o más años pensaban que la Tierra era plana, era un hecho antirrealista. Eh, a ver, ¿O una no, posición antirrealista? no, pero la cuestión es la siguiente, tú estás diciendo que habría circunstancias epistémicas en donde la gente no habría tenido cómo saber si la Tierra es redonda o es cuadrada, o algo así, ¿no? Y si respecto de ese tipo de estado epistémico, entonces no tendría sentido la hipótesis de que la Tierra es cuadrada o la Tierra es redonda. Claro, desde una perspectiva antirrealista, eso efectivamente sería así. Si efectivamente trasciende nuestro conocimiento el determinar si la Tierra es cuadrada o redonda, entonces la hipótesis de que la Tierra sea cuadrada o redonda sería, para el antirrealista, algo sin sentido. ¿Okay? Para el realista no, digamos. Así, bueno, dijo, o es cuadrada o no es cuadrada, digamos, y vamos a ver cómo lo determinamos después, ¿no? Entonces, sí, no sé si contesto tu pregunta, Martín. Estoy intentando hacer la diferencia de una posición y otra. Y lo que me quedé fue que Mira, yo creo que el ejemplo que escogiste es un ejemplo que complica las cosas porque es una situación en donde si hay alguna limitación epistémica, es una limitación que estaba limitada a un instante determinado, ¿no? O sea, yo creo que yo les comenté, digamos, pero el tema este de que la gente pensaba que
bueno, creo que se los comenté yo en clase pasada, pero si no es así, ustedes me avisan al tiro, ¿no? Pero por lo menos en mis tiempos, en el colegio, a mí me explicaron, cuando era chico, de que la gran gracia de Cristóbal Colón es que había sostenido que la Tierra era redonda cuando todo el mundo pensaba que era cuadrada, ¿de acuerdo? Y no sé si ustedes le metieron ese cuento. Es un cuento, es completamente falso. O sea, ya en la antigüedad clásica la gente estaba convencida, no sé si algún tipo muy ignorante, que la Tierra era redonda, por supuesto, y había cálculos acerca de cuál es la longitud de la circunferencia de la Tierra, que eso era Eratosthenes, y se discute hasta el día de hoy si fue un cálculo, en fin, suficientemente exacto o no, aplicando ciertas cosas de trigonometría. Ok, pero se pensaba que la Tierra era redonda. En tiempo de Cristóbal Colón también se pensaba que la Tierra era redonda, entonces no se pensaba que la Tierra era cuadrada. ¿Okay? Pero yo eso se los había comentado, ¿no? Yo creo que sí. Okay, siempre es la típica aclaración de una cosa escandalosamente falsa que se explica en los colegios. A ver, perdón que haya dejado de conectar esto, pero me parece que alguien ha hecho una pregunta. No, ya, volvemos a... Bien, entonces, la cuestión es la siguiente. Una perspectiva realista acerca del significado entiende el significado de las expresiones de un lenguaje como sus condiciones de verdad. Esto es condiciones bajo las que lo que está siendo enunciado sería verdadero o sería falso. Pero ojo aquí, sería verdadero o sería falso bajo estándares realistas. Por tanto, sería el caso, sería verdadero porque lo que se enuncia es el caso, no porque yo sé que lo que se enuncia es el caso. Y sería falso porque lo que se enuncia no es el caso, no porque yo sabría que lo que se enuncia no es el caso, o tendría evidencia de que lo que se enuncia es el caso. En cambio, en una concepción antirrealista, pueden ser las mismas palabras, suenan exactamente igual, pero el antirrealista lo que entiende es que son sus condiciones de aseveración, o sea, las condiciones bajo las cuales un hablante llegaría a tener evidencia suficiente de lo que está siendo enunciado como para poder afirmarlo y entregárselo a otras personas como un dato, un hecho en el cual esas personas pueden confiar. ¿De acuerdo? Noten ustedes que cuando uno afirma algo, uno eh, incurre o asume cierto tipo de obligaciones, ¿ya? Por supuesto que cuando uno asume obligaciones pecuniarias, eso es naturalmente más notorio, pero aunque no sean tan serias, digamos, pero uno cuando afirma algo, uno en algún sentido eh, asume y entrega cierta garantía de lo que uno está afirmando. Entonces la otra persona uno está diciendo, mira, esto que te estoy diciendo es algo con lo cual, respecto de lo cual tú puedes confiar como en un hecho. Yo te lo digo. ¿Okay? Y si no es así, bueno, uno ha hecho, no es que uno lo vaya a demandar, digamos. Bueno, o sea, por supuesto, en ciertas circunstancias puede ser, digamos, que esto tenga consecuencias, como digo, monetarias, serias, pero bueno, en fin, uno dijo algo para lo cual no tenía evidencia, o en el peor de los casos uno mintió, ¿de acuerdo? Uno dijo algo que uno sabía que era falso, o uno dijo algo y se lo propuso a los otros como si fuese un hecho, lo cual podrían confiar, y en realidad uno no tenía evidencia suficiente para asumir que era un hecho, ¿de acuerdo? Es algo así como, no si Afganistán no va a caer bajo los talibanes. Eh, y cayó entre los talibanes. Entonces dijo, ¿qué pasó? Te equivocaste, ¿qué pasó? ¿O no tenía evidencia? ¿Me engrupiste? ¿Qué? O sea, uno asume una responsabilidad, ¿sabes? Cuando uno dice algo eh, y las otras personas, entonces, si es que uno tiene evidencia suficiente, en algún sentido pueden cobrarnos la palabra, porque uno asumió. Y noten ustedes que en el lenguaje ordinario, cuando uno no tiene evidencia suficiente para lo que está aseverando, uno lo que hace es que efectúa una cualificación. Uno no dice, o sea, ¿no? Chile empató con Ecuador, sino que sí, mira, en realidad el estado de evidencia que yo tengo no es suficientemente fuerte como para que te diga, viejo, cuenta con que es un hecho que Chile empató con Ecuador. Sino que uno va a decir algo así como, mira,
creo que Chile empató con Ecuador. ¿Bien? O sea, el que uno agrega esa cualificación, creo que lo que está indicando, diciendo, mira, ojo, el tipo de evidencia que yo tengo para lo que te estoy afirmando no es suficiente como para que tú asumas que esto es un hecho y te puedo dar yo la garantía de lo que estoy diciendo. Yo digo, creo que, ¿bien? O me parece que, o si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que uno hace cuando uno tiene evidencia. Entonces, la idea es que cuando los antirrealistas, entonces, hablan del significado en términos de condiciones de aseveración, o a veces se habla de condiciones de uso, es porque están pensando en el tipo de requisitos que un hablante debe satisfacer para decir algo y comunicarlo a otras personas. Que, ojo, las condiciones que hacen de una aseveración o una afirmación un acto correcto de habla, de comunicación a otras personas, no tienen que ver solamente con estas condiciones epistémicas, no tienen que ver solamente con, con el tipo de evidencia que uno posea, también hay otros factores, digamos, pero bueno, aquí lo que interesa son solamente esos elementos de evidencia, elementos epistemológicos. Digo, puede haber circunstancias en donde lo que uno está afirmando, por ejemplo, puede ser algo para lo cual uno tiene perfecta evidencia, pero puede ser incorrecto por otros motivos. Por ejemplo, no sé, digo, ¿no? Yo voy a decir algo a lo cual tengo evidencia, pero estoy revelando secretos militares de mi Estado. Bueno, eso es un acto de traición, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es algo incorrecto, ¿no? Si un amigo me confía algo de manera confidencial y yo lo digo a otras personas, bueno, estoy traicionando su confianza, ¿verdad? No, lo que he dicho no ha sido incorrecto porque no puedo hacerme cargo de lo que estoy diciendo, porque no tenga evidencia de lo que estoy diciendo. Lo que estoy haciendo al decirlo es efectuar algo que es incorrecto porque es violación de la obligación que contraí con un amigo. ¿De acuerdo? No, en fin. Entonces, por eso digo que las normas que hacen de un acto de habla, un acto de habla correcto, no tienen que ver exclusivamente con factores epistemológicos, pero para estos efectos centrémonos en esos factores, que es lo que tiene en cuenta el antirrealista. Bien. Yo ya les había adelantado que el que uno adopte una concepción realista o antirrealista respecto de ciertas entidades, de la verdad y del significado, tiene también incidencia en cuáles sean las leyes de la lógica que debamos asumir como las leyes de la lógica válidas para las proposiciones en cuestión. Entonces, ustedes seguramente lo que han estudiado, pero que a lo mejor no, pero lo que habrán estudiado son, si estudiaron, por ejemplo, lógica de proposiciones, donde estudian, qué sé yo, cómo se comportan conectivos como la conjunción, la implicación, la disyunción, bla, bla, bla. Es lógica que se conoce como lógica clásica, ¿ya? ¿Por qué lógica clásica? Porque es como la lógica estándar, digamos, ¿no? Es como el punto de partida, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el punto aquí? La lógica clásica depende de una concepción realista de la verdad y el significado. Si ustedes quieren, quizás por eso es que es como la lógica por default, ¿ok? Si uno tiene una concepción realista sobre un dominio de entidad, entonces uno va a suponer que las proposiciones que se enuncian acerca de tales hechos son proposiciones que deben satisfacer las leyes de la lógica clásica. Que esto no tiene ninguna cosa especial, son las que ustedes las de siempre, no tienen ninguna peculiaridad especial. Lo que tiene una peculiaridad es que cuando uno tiene una concepción antirrealista respecto de un dominio y por tanto de la verdad de las proposiciones que enuncian esos hechos y del significado de las oraciones con las cuales nosotros proferimos esas proposiciones, es que cuando uno tiene la concepción antirrealista, las proposiciones en cuestión
deben satisfacer las leyes de una lógica que es más exigente que la lógica clásica, que se denomina lógica intuicionista. La razón por qué se llama así, porque no la llaman lógica antivalista, se llama lógica intuicionista porque fue desarrollado esto por una corriente en filosofía de las matemáticas, que es antivalista y que se conoce, voy a comentarles esto, bueno, no sé si hoy día, pero si no, no sé, el jueves, se conoce esta corriente, ellos mismos se denominan a sí mismos como intuicionistas, ¿ya? Y es una forma de antivalismo, pero restringido a los hechos matemáticos. Y la lógica, ellos se dieron cuenta, digamos, que la lógica que es adecuada para los enunciados matemáticos, de acuerdo a su concepción de la validad de las matemáticas, es esta lógica que se conoce entonces como lógica intuicionista. ¿Y qué es lo que tiene de peculiar la lógica intuicionista? Que hay ciertas tesis que son lógicamente válidas en lógica clásica y que no lo son en lógica intuicionista. Por supuesto que hay muchas otras que sí, digamos que no hay ninguna diferencia, que son válidas en lógica clásica y en lógica intuicionista. Pero por decirlo así, hay una clase de verdades lógicas, lógica clásica, o sea, verdades que son verdades exclusivamente debido a la naturaleza de las constantes lógicas y la estructura de esas proposiciones, que no lo son en lógica intuicionista. Por eso les digo que es más exigente, ¿bien? Porque hay ciertas cosas que son válidas en lógica clásica y que no lo son en lógica intuicionista. Al revés no pasa eso, o sea, todas las tesis que son válidas en lógica intuicionista también son válidas en lógica clásica, pero hay otras más en lógica clásica que no son aceptables en lógica intuicionista. Por eso es que digo que es más exigente en este sentido, ¿no? ¿Cuáles son esas verdades, ¿no? ¿Cuáles son esas tesis lógicas que hacen una diferencia, por las cuales se distingue entre la lógica clásica y la lógica intuicionista? Bueno, hay dos, por supuesto que serían, en realidad son infinitas, ¿verdad? Pero que se diferencian. Cuando digo que es una clase de verdad, es igual un número infinito de tesis, aquellas que permiten diferenciarlas. Pero si nos fijamos en cosas centrales, hay dos tipos de principios lógicos, o dos principios lógicos, que son especialmente notorios y en donde se puede marcar, se puede apreciar de una manera especialmente clara el contraste entre una y otra. Y esto corresponde en particular a dos tesis, ¿no? Digo, que son súper notorias, y voy a explicar solamente eso, no vamos a explicar más sobre el contraste entre lógica clásica y lógica intuicionista, que son el principio de tercio excluso y la eliminación de la doble negación. Ustedes lo ven aquí, ¿no? El principio de tercio excluso, y aquí está la eliminación de la doble negación. Es el principio que enuncia que para una proposición cualquiera P, o P o no P. Se llama tercio excluso porque, bueno, o bien P es verdadero y lo que dice es el caso, o bien no P es verdadero y lo que dice es el caso. Y no cabe ninguna tercera alternativa, está excluida una tercera alternativa, que no sea que P o no P, por eso que se llama tercio excluso, ¿ya? Entonces, el principio tercio excluso es un principio que es obviamente válido en lógica clásica, pero que no es válido en lógica intuicionista, ¿ya? Entonces, en lógica clásica, bueno, si ustedes hacen una tabla de verdad de este enunciado, diciendo, bueno, P es verdadero o falso, ¿de acuerdo? Hay dos alternativas. Si es verdadero que P o no P, perdón, que P, entonces la disyunción P o no P es verdadera porque uno de los términos de la disyunción es verdadero, que es P. Ahora, si P fuese falso, entonces la negación de P tiene que ser verdadera. Por tanto, no P es verdadero. Y si no P es verdadero, la disyunción de P o no P tiene que ser también verdadera, porque no P es verdadero. Y una disyunción en la que uno de los términos unidos disyuntivamente es verdadero, es verdadera. Entonces, no importa cómo sea el mundo puede ser tal que P sea verdadero, el mundo puede ser tal que P sea falso, pero bajo cualquiera de las dos alternativas, y no hay más, P o no P tiene que ser verdadero. ¿Ya?
Es el razonamiento que uno hace normalmente, digamos, y por el cual parece obvio que el principio de tercer excluso tiene que ser verdadero, y verdadero, por decirlo así, exclusivamente en virtud de su estructura y de la naturaleza de las constantes lógicas que aparecen ahí, que son la disyunción, se los marco aquí, y la negación. ¿Okay? El otro principio, que digo que también es un principio donde hay un contraste, es el principio de eliminación de la doble negación. Entonces, también en lógica clásica uno está acostumbrado a la idea de que para una proposición P cualquiera, P es equivalente a la negación de P. Equivalente, acuérdense ustedes que tiene que ver con que, bueno, si P, entonces no es el caso que no es el caso que P. Y si no es el caso que no es el caso que P, entonces P. Ahora, ¿qué es lo que pasa en lógico intuicionista? Que una de estas implicaciones no vale. En particular, pues, no hay problema con inferir de P que no es el caso que no es el caso que P. Pero válido. La intuicionista es la que va de no P a P. ¿Ya? O sea, nuevamente, ¿qué es lo que sucede aquí desde una perspectiva clásica? Si tengo la... que Francisca dice que me pegué. ¿Ahora me están escuchando bien o no? Feedback. ¿Me escuchan ahora? ¿Volví o no? Ahora sí. No sé qué pasó con la conexión, pero se me cayó todo. Ya, entonces, ¿qué es qué fue lo último que dije? ¿Que ustedes pudieron escuchar por lo menos? Que Creo alguien que diga quedó, algo. dijo P. P es equivalente a la negación de P y después dijo una de las implicancias no vale y ahí me murió. Ok, entonces retomo en ese punto. Eh, lo que estábamos hablando, perdón por la... Hace tiempo que no tenía problemas, estaba funcionando mejor la conexión a internet, pero no sé qué pasó hoy día. Eh, que el punto de vista clásico es equivalente P que no P. Y es más o menos obvio por qué, ¿no? La negación de P es aquella proposición que resulta verdadera si P es falsa y falsa si P es verdadera. P por sí misma puede ser verdadera o falsa, por tanto, la negación de P va a ser correlativamente verdadera o falsa según si sea P, la proposición negada, verdadera o falsa. Y cuando tengo la negación de P, por decirlo así, si lo que hace la negación es hacerme un switch que me invierte los valores de verdad, si yo aplico el switch de nuevo, no va a establecer los valores de verdad como los tenía al principio. Entonces, no P es equivalente, naturalmente, a P. Entonces, cualquiera sea el valor de verdad de P, no P ha de tener el mismo valor de verdad que tiene P. Martín. Como si no está lloviendo, entonces está lloviendo, una cosa así. Claro, si no es el caso, que no es el caso que está lloviendo, porque está lloviendo, naturalmente, ¿no? Ahora, si fuese falso que está lloviendo, entonces no es el caso que no es el caso que está lloviendo, es también falso. ¿Sí? Entonces, la verdad es que son equivalentes las dos cosas. Ahora, en lógica intuicionista sucede, como voy a explicarles, que la negación de la negación de algo está expresando algo diferente de la proposición en cuestión, que está siendo objeto de esa negación reiterada. No P no es lo mismo que P, como sí pasa para
perspectiva clásica. Ahora, lo que tiene de gracia, la gracia de esta cuestión, si te das cuenta, es que son los mismos signos, digamos, o sea, no estamos usando los mismos conectivos, pero es como que la interpretación que tenemos que darle es completamente distinta. De una manera análoga a lo que sucede que les comentaba antes, digamos, que la concepción del significado de las expresiones también varía. Entonces, son las mismas palabras, que pueden sonar exactamente igual, pero en la boca del antirrealista significa una cosa distinta que en boca del realista. Y lo mismo pasa con las constantes lógicas, curiosamente. Y Martín Peitner pregunta, ¿y cómo sería? ¿Por qué razón son distintos? ¿No? ¿Por qué razón la negación de P no es lo mismo que P? ¿Y por qué razón? O sea, por una parte, como digo, no hay ningún problema con decir si P, entonces no P. Eso es algo que el antirrealista no tiene ningún problema en aceptarlo. Pero la otra implicación de que no P implique P, ese es el punto en donde no es aceptable para el antirrealista. Francisca Marino pregunta cuáles son las constantes lógicas. Constantes lógicas son los conectivos lógicos básicos, son la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, la biimplicación, estas cosas a las cuales uno hace una tabla de verdad, ¿no? Ahora, a esto tú le agregas, qué sé yo, los cuantificadores para todo o alguno, y dependiendo del tipo de teoría lógica, a veces te pueden introducir otras nociones, pero normalmente definidas en parte en base a este repertorio inicial básico. ¿Okay? Entonces son las constantes lógicas, ¿no? O sea, aquí tengo la implicación, ¿no es cierto? Y la negación, la disyunción, la negación, esas son las constantes lógicas. Vamos a ver primero el tema del texto excluso. ¿Okay? O sea, ¿cuál es aquí el tema central? Que cuando tenemos que P, ¿de acuerdo? Y es verdadero, para el antirrealista, P, en circunstancias donde puedo afirmarlo, en donde esto es verdadero, es un caso en donde no es simplemente que las cosas son como P dice que son, es un caso en donde tenemos evidencia de que lo que dice P es el caso. Entonces, por decirlo así, el truco aquí para hacer elegible esto, ¿no? ¿Cómo es que lo entiende el antirrealista? Es que cuando yo me encuentro con la P, esto tengo siempre que pensar en el sentido de tengo evidencia de que P es el caso. Por ejemplo, desde el punto de vista matemático, para los intuicionistas, la evidencia en cuestión es que tengo una prueba de que P es el caso. ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo la negación? La negación no es que no tengo una prueba, no, es tengo una prueba de que no es el caso. ¿Ya? O en términos matemáticos, como entienden los intuicionistas, es que tengo una refutación de P. O sea, me consta por evidencia fehaciente de que lo que dice P no es el caso. Y en eso consiste la negación de P. ¿De acuerdo? Ahora, hice este cuadrito para que ustedes vean cómo es el tono. O sea, cuando uno está pensando en P o no P desde el punto de vista clásico, como ya le expliqué, bueno, decir, bueno, P o verdadero o falso, y en cualquiera de las circunstancias, la disyunción tiene que ser verdadera, porque no cabe ninguna tercera alternativa. El antirrealista está entendiendo una cosa completamente distinta. Está entendiendo que, cuando digo P o no P, que o bien tengo una prueba de que P, o sea, me consta por evidencia fehaciente de que las cosas son tal como P dice que son, o bien me consta que las cosas no son como P dice que son. Tengo una refutación de P. Eso es lo que está entendiendo el antirrealista por el principio de tercer excluso, P o no P. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que eso es extremadamente exigente. O sea, lo que estoy diciendo, si estoy sosteniendo de que esto es una ley lógica, ¿de acuerdo? O sea, que en virtud de las leyes del pensamiento racional, es que cualquier sujeto racional, sea un alienígena o un ángel, tendrá que asentir que a P o no P. Y aquello lo cual tendría que asentir es que para una proposición P cualquiera, insisto, para una proposición P cualquiera, si les digo hay una mesa en la habitación, bueno, claro, efectivamente, bajo estándares ordinarios uno puede darse cuenta si acaso hay una mesa en la habitación o no hay una mesa en la habitación, porque es una cosa que podemos constatar con facilidad. Pero lo que estamos diciendo aquí es que esto vale como ley lógica
para cualquier proposición P. Bueno, se pone una proposición P cualquiera, la idea es que o bien tenemos evidencia para que nos conste de que lo que dice P es el caso, o bien tenemos evidencia para que nos conste de que lo que dice P no es el caso. Y esto es, naturalmente, exigir omnisciencia de nosotros. O sea, para que uno estuviera en un estado de conocimiento suficiente, para que, desde el punto de vista antivalista, valiese el principio de derecho excluso de manera general, tendríamos que ser omniscientes, tendríamos que tener conocimiento de todos los hechos del mundo. Francisca Marino pregunta, ¿por qué se puede considerar muy exigente? Por esto que estoy diciendo, Francisca, porque en el fondo, si esto fuese válido, nosotros tendríamos que tener conocimiento respecto de cualquier proposición, de si acaso las cosas son tal como la proposición dice que son, o no. Y naturalmente que no tenemos ese conocimiento. Es más, no podemos suponer tal conocimiento en ninguna entidad finita, con capacidades cognitivas finitas. O sea, no es que dijeran, bueno, seres humanos no, pero tal vez hay una base de alienígenas. No, 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 tampoco, aunque sean alienígenas y sean 850.000 veces más inteligentes que nosotros y más sabios que nosotros, pero igual no tienen un intelecto infinito. Y pueden ser, no sé qué jerarquía angélica, digamos, ¿no? Serafines y querubines tampoco tienen conocimientos, no son omniscientes. O sea, serán mucho más bacanes que nosotros, pero omniscientes no son. ¿Okay? Martin Bittner pregunta, en la mesa entonces ahí sí hay evidencia. Claro, en caso en donde haya evidencia, el antivalista no va a tener problema. Pero otra cosa es distinta si pensamos en cualquier proposición. Si yo les digo a ustedes, no sé, en la galaxia de Sirio hay por lo menos 3 alienígenas que bailan tango. Entonces, para un realista decir, bueno, sí, uno puede decir que es poco probable, pero o hay por lo menos 5 alienígenas que bailan tango, o no hay 5 alienígenas. Ok, no tenemos cómo saberlo, pero una de las dos alternativas tiene que darse. ¿Cómo piensa el antivalista? Diciendo, no, pues viejo, lo que estamos diciendo es que o nos consta que hay 5 alienígenas que bailan tango, no tenemos idea, ¿verdad? O bien nos consta que no hay 5 alienígenas, cosa que tampoco nos consta. Y como, por decirlo así, ni P es verdadera, ni no P es verdadera, entonces la disyunción tampoco es verdadera. Y si no es verdadera la disyunción, entonces no es una ley lógica. O, por decirlo de otra manera, el antivalista, de hecho, puede admitir una cosa así, pero en un dominio restringido. O sea, si tenemos un dominio para el cual existe un mecanismo por el cual podemos decidir acerca de la verdad o la falsedad de cualquier enunciado dentro de este dominio, eso es lo que se conoce como un mecanismo de decisión efectiva, así se conoce en matemáticas, ¿no? A veces se lo conoce esto como el hecho de que sea computable, ¿no? Si van a estudiar después cosas de en computación, ustedes van a encontrarse con esta idea, digamos, ¿qué tipo de problemas son computables? Como así, ¿qué problemas podemos resolver mediante un número finito de pasos que pudiesen hacerse mecánicamente, ¿no? O sea, el antivalista, en un caso de ese estilo, te puede convencer. Si es un problema computable, entonces, bien, ok, para ese caso sí. Pero otra cosa distinta es que estemos pensando en que esto es una ley lógica que es válida para cualquier proposición. Ya, entonces Martin Bittner tiene dudas con los antivalistas, así que vamos a seguir conversando de esto. Seguiremos conversando con esto el día jueves, así que les pido que no se impacienten. Y esta semana ustedes deberían tener las lecturas listas para que la próxima semana ya estemos afinando las cosas para la prueba. Bueno, vamos a quedar aquí entonces y Aranza Almenara, si me pierdo con el vamos. Bueno, Aranza, vamos a contestar todas las dudas que sea posible. Y